Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que al igual que los demás humanos, los cristianos enfermamos y morimos, pero siempre para la gloria de Dios. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 11:3 al 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra afable gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer terminamos de disfrutar ese torrente de frescura espiritual que fluyó de las divinas enseñanzas contenidas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, para pasar de inmediato al impactante capítulo 11, cuyo tema central es el extraordinario milagro de la resurrección de Lázaro. Este capítulo 11, junto al capítulo 3 del mismo Evangelio, forman parte de los capítulos más leídos de la Biblia a través de todos los tiempos y han sido la base de millones de sermones evangelísticos, así como mensaje de edificación a su pueblo a través de la historia. La resurrección de Lázaro es el sello final de la jornada milagrosa que caracterizó el ministerio público del Señor Jesucristo. Matthew Henry encabeza su comentario de este capítulo diciendo: solo Juan registra este portentoso milagro y lo hace con gran lujo de detalles, no solo por el poder que requería devolver la vida a una persona que tenía 4 días de muerta y estaba sepultada, sino porque la resurrección de Lázaro era como las arras del milagro que había de coronar y refrendar todos los demás milagros de Jesús. Su propia resurrección de entre los muertos después de su muerte en la cruz y su sepultura. Preparemos nuestras mentes y corazones para estar atentos a los sencillos y nutritivos comentarios del Dr. William MacDonald, hoy con el tema la resurrección de Lázaro, su enfermedad. Juan 11, del 1 al 14. Ahora llegamos al último milagro del ministerio público del Señor Jesús, como fue registrado por Juan. En algunos sentidos, fue el mayor de todos, la resurrección de un hombre muerto. Lázaro vivía en la pequeña aldea de Betania, solo a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén. Betania era también conocida como el hogar de María y de su hermana Marta. El comentario del comentarista Pink es interesante. Él dice: la presencia de hijos escogidos de Dios es lo que hace famosos a pueblos y países a los ojos de Dios.
La aldea de Marta y María es destacada, mientras que en el Nuevo Testamento no se nombran ni a Menfis ni a Tebas. Juan explica en el versículo 2 que fue María de Betania la que había ungido al Señor Jesús con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Este acto singular de la devoción fue enfatizado por el Espíritu Santo. El Señor ama el afecto voluntario de su gente. El Señor estaba aparentemente en la ribera este del río Jordán cuando Lázaro enfermó. Las hermanas inmediatamente mandaron a decirle que Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo. Apelaron a su amor por su hermano como una razón especial por la que él debía venir y ayudar. Esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús en el versículo 4. No quería decir que Lázaro no iba a morir, sino que la muerte no sería el resultado final de esta enfermedad. El propósito real de la enfermedad era la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios permitió que sucediera para que Jesús viniera y resucitara a Lázaro de la muerte y por lo tanto se manifestara nuevamente como el verdadero Mesías. Algunos glorificarían a Dios por este poderoso milagro. No hay indicios de que la enfermedad de Lázaro fuera el resultado de algún pecado especial en su vida. Al contrario, se le presenta como un discípulo devoto y especial al que el Salvador amaba mucho. Cuando la enfermedad entra en nuestros hogares, no debemos concluir que Dios siente desagrado hacia nosotros. Aquí la enfermedad estaba directamente vinculada con su amor. Nosotros, naturalmente, pensaríamos que si el Señor realmente amara a estos tres creyentes, entonces se apresuraría a llegar a su casa. En vez de ello, cuando oyó la noticia, permaneció 2 días donde estaba. Las demoras de Dios no son las negativas de Dios. Si nuestras oraciones no son contestadas inmediatamente, tal vez Él nos esté enseñando a esperar. Y si esperamos pacientemente, comprobaremos que Él contestará nuestras oraciones de una manera mucho más maravillosa de lo que anticipamos. Ni siquiera el amor del Señor por Marta, María y Lázaro pudo obligarle a actuar antes del momento apropiado. Todo lo que Él hacía era en la obediencia a la voluntad de su Padre y de acuerdo con el plan divino. Entonces, después de 2 días aparentemente desperdiciados, el Señor Jesús propuso a los discípulos que todos fueran a Judea una vez más. En el versículo 8 vemos que los discípulos aún eran dolorosamente conscientes de cómo los judíos habían procurado matar a Cristo después de haberle dado la vista al ciego. Expresaban la sorpresa de que se le ocurriera ir a Judea ante tal peligro personal. El Señor respondió de la siguiente manera: un día tiene 12 horas de luz, cuando las personas pueden trabajar. Mientras que la persona trabaje durante este tiempo asignado, no hay peligro de que tropiece o caiga, porque puede ver por dónde va y lo que hace. La luz lo guarda
de una muerte accidental a causa de un tropiezo. El significado espiritual es el siguiente: Jesús estaba caminando en obediencia a la voluntad de Dios. Así no había ningún peligro de que fuera matado antes del tiempo señalado. Sería preservado hasta que terminara su obra. En un sentido, esto es verdad para cada creyente. Somos inmortales hasta que nuestra obra se acabe. Si estamos andando en comunión con el Señor y haciendo su voluntad, no hay poder en la tierra que pueda matarnos antes del tiempo de Dios. En contraste, el que anda durante la noche es quien no es fiel a Dios, sino que vive haciendo su propia voluntad. Esta persona tropieza fácilmente porque no tiene la guía divina que le ilumine su camino. En el versículo 11, el Señor habló de la muerte de Lázaro como dormir. En el Nuevo Testamento, dormir nunca se aplica al alma, solo al cuerpo. El alma del creyente va para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Señor Jesús reveló su omnisciencia en esta declaración. Sabía que Lázaro ya estaba muerto, aunque el informe que había oído era que Lázaro estaba enfermo. Lo supo porque Él es Dios. Él iba a despertar a Lázaro. Mientras que cualquiera puede despertar a alguien del sueño físico, solo el Señor Jesucristo podía despertar a Lázaro de la muerte. Aquí Jesús expresó su intención de hacer precisamente esto. Los discípulos no entendieron la referencia del Señor a dormir en el versículo 12. De hecho, estaban diciendo: si Lázaro está durmiendo, se recuperará. Tal vez creían que el dormir era un síntoma de recuperación y concluyeron que si Lázaro era capaz de dormir bien, en consecuencia había pasado la crisis y sanaría. El versículo puede también significar que si el sueño físico fuera lo único malo con Lázaro, no habría necesidad de ir a Betania para ayudarle. Es posible que los discípulos tuvieran miedo por su propia seguridad y se apropiaron de esta excusa para no ir a Betania. Entonces, claramente se declara que cuando el Señor Jesús habló de dormir, se estaba refiriendo a la muerte, pero sus discípulos no lo entendieron. Ahora no podía haber malentendidos. El Señor dijo a sus discípulos claramente que Lázaro estaba muerto. Con cuánta calma recibieron los discípulos la noticia. No le preguntaron al Señor: ¿cómo lo sabes? Hablaba con completa autoridad y no cuestionaron su conocimiento. Así es, mis amados amigos y hermanos, el Señor, cuando es necesario, manifiesta su autoridad y Él es omnipotente. Ojalá que estemos guarecidos cada día bajo sus alas y nada nos hará daño. Que el Señor nos bendiga y que así sea.